Buenas noches, muy bienvenidos a este programa Desde la Otra Acera. Agradecerles que nos acompañan, que nos siguen con toda la información que les damos y también para que tomen una buena posición sobre lo que está sucediendo en este país. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con el ICE. Este gobierno busca privatizar el ICE nuevamente con todas las arremetidas que han habido durante los últimos años. Bueno, para este tema, el ICE bajo amenaza, vamos a tener varios invitados a los cuales agradecemos su participación. Ellos son don Juan de Dios Cordero del Frente Interno de Trabajadores del ICE, don César López Dávila de ASDEICE, don Osvaldo Durán, él es profesor, sociólogo del TEC de Costa Rica y ecologista de la FECON. Muy importante esto. También vamos a tener a Raquel Bolaños del movimiento Ríos Vivos. Entonces, aquí estamos. Fernando, bienvenido nuevamente aquí a acompañarnos. Es un gusto estar acá en Doña Saray, además para tocar un tema que tiene varias etapas, ¿no? Sí. Es una arremetida más, además, en contra del Estado Social de Derecho por parte del gobierno del Bicentenario, que, bueno, parece que nos hizo viajar 200 años, pero hacia atrás en la historia, volviendo a la época en la que las empresas privadas y el capital extranjero se hacían cargo de la distribución eléctrica. Hoy tenemos un programa especialísimo, no se lo pierdan, quédense detrás de la pantalla porque Desde la Otra Acera empieza con el editorial de APSE, titulado El ICE bajo amenaza. El gobierno de Carlos Alvarado quiere llevar a Costa Rica 100 años al pasado. Con la ley de empleo público se quiere traer abajo la división de poderes y cambiar el Estado Social de Derecho creado en el 49. Con el combo fiscal del 2018 se trajo abajo la premisa de Alfredo González Flores de que el rico pague como rico y el pobre como pobre. Y ahora quiere privatizar el mercado eléctrico nacional y obligar al ICE a convertirse en una empresa privada más sin objetivos sociales. El proyecto de ley 22.601 presentado por el gobierno es la intención más descarada de privatizar la electricidad en Costa Rica, abriendo las puertas a que grandes capitales extranjeros se hagan con el mercado eléctrico costarricense, sin ninguna restricción y en detrimento de nuestros recursos naturales. A pesar de que el ICE ya abastece a todo el mercado nacional y no le hace falta comprarle energía a nadie, este proyecto de ley establece que es de interés nacional que el ICE le compre electricidad a generadores privados, aunque no la necesite ni el ICE ni el país. Más que interés nacional, es interés de unos empresarios privados. De 1989 al 2021, el ICE ha pagado a generadores privados 1.9 billones de colones, un negocio bastante jugoso. Estos grandísimos desembolsos han puesto a la institución en aprietos financieros, según ha denunciado la Contraloría General de la República. En el 2013, el ICE invertía el 12% de sus ingresos en compra de energía a generadores privados. Para el 2018, ese monto alcanzó el 32% de los ingresos del ICE. Esto a pesar de que, según la presidenta del ICE, Irene Cañas, la institución ofrece energía más barata. Este proyecto de ley es una burla más del gobierno del presidente Alvarado contra el pueblo costarricense y el Estado Social de Derecho. Está poniendo en peligro nuestra soberanía para complacer el apetito voraz del empresariado privado y transnacional. Vamos a separarnos unos segundos, pero quédate del otro lado de la pantalla. Ya venimos con mucho más Desde la Otra Acera. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones.
Estamos de regreso y está claro también que el interés de la empresa privada por ingresar a la participación en el mercado de la generación eléctrica lleva larga data. Pero ¿a qué amenazas nos enfrentamos de llevarse a cabo la modificación del artículo 3 de la Ley 7200? Bueno, en el siguiente mix de entrevistas nos vamos a enterar un poco más con nuestros invitados. Juan de Dios Cordero del Frente Interno de Trabajadores del ICE, César López Dávila de ASDE-ICE y también estará con nosotros Raquel Bolaños de Ríos Vivos. Adelante con el mix de entrevistas. Desde 1990 se aprobó una ley que obliga al ICE a comprar energía producida por generadores privados, aunque no la necesite. Hoy en día, el gobierno baraja 2 proyectos de ley para seguir quitándole poder al ICE, mientras se lo entrega a entes privados. El 22.561, que busca que los generadores privados, esos mismos que esta ley 7.200 creó la obligación de comprarles por parte del ICE, que estos operadores privados puedan exportar energía al mercado eléctrico regional. Y entonces uno ve los mismos comunicados institucionales y uno dice, es que el ente regulador a nivel centroamericano del mercado eléctrico regional nos ha dicho que ha habido una contracción del mercado eléctrico regional producto de los efectos que ha tenido en la economía la pandemia, ¿verdad? Entonces, que haya un mercado eléctrico regional que se ha contraído, ¿verdad? Que la demanda se ha contraído, ¿verdad? Y todavía entonces, tras de que se le puso al ICE la obligación de comprar la energía a operadores, a privados a filo del río, a empresarios privados de la electricidad con la ley 7200, pero además también con el proyecto 22.561 se le quiere que puedan competir con el ICE mismo, que ya de por sí está obligado a comprarles, que puedan competir con el ICE mismo en la exportación al mercado eléctrico regional, que por sí está contraído en su demanda por la pandemia. Entonces, cuando uno ve este tipo de acciones del Ejecutivo, uno viene y dice, ¿para quién se gobierna en el país? Otro proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa es el de abrir las puertas sin restricciones para que transnacionales extranjeras vengan a generar energía en Costa Rica innecesaria. La última modificación que trató de implementar el Poder Ejecutivo es el artículo 3, donde permite que cogeneradores eléctricos no tengan capital nacional. La Presidencia de la República justifica que eso es presionado por la OCDE y eso permitiría que empresas transnacionales puedan comprar a nivel nacional plantas que no tengan capital nacional. También permitiría, porque la ley faculta y declara la producción de energía eléctrica que harían estos terceros como de necesidad nacional. Y esto le da un carácter diferente que prácticamente obligaría al ICE a comprarles la energía eléctrica de estos terceros, que ya no tendrían ningún capital nacional, ni serían nacionales, sino que serían extranjeros. ¿Y el ambiente? Abrir las puertas sin regulaciones a transnacionales extranjeras pone en riesgo los recursos naturales del país, pues el proyecto de ley del gobierno no excluye ningún tipo de energía sucia. Y seguimos en la lucha, ¿no? Vienen estos nuevos proyectos de ley que pretenden más bien ampliar el mercado eléctrico, y entonces desde las comunidades decimos, bueno, y todos estos proyectos que hemos logrado tener van a volver a aparecer. Esa es la realidad. Si se amplía el mercado eléctrico incluso a la exportación de energía, entonces cualquier río que tenga potencial de generar electricidad va a ser privatizado, va a ser dado en concesión, y vamos a tener la aparición de represas tanto públicas como privadas o con capitales extranjeros. Y esto de verdad es un problema para las comunidades. Estamos en alerta, no queremos que se dé este proyecto de ley, o sea, es un peligro latente que tenemos en nuestras comunidades, pero es que además las represas, a pesar de todos los problemas que dan, también es un problema de privatización del agua.
estas empresas se hacen del 90% de los caudales. Y entonces, desde las comunidades nos preocupa muchísimo quién va a tener el acceso al agua. O sea, si nosotros en el futuro, cuando nuestras comunidades empiecen a crecer y cuando lleguemos a tener mayor demanda, ¿de dónde vamos a sacar el agua para nuestro consumo? Es muy importante defender al ICE y el Sistema Nacional Eléctrico, pues son garantía de desarrollo, solidaridad y de sostenibilidad. Luego de ver este mix de entrevistas y los criterios de nuestras invitadas y de nuestros invitados, uno podría decir, doña Saray, que estas intenciones no vienen solas, ¿verdad? Quizás pensar que el gobierno está haciendo esto como parte de una improvisación o por un grado de torpeza política sería un error infantil, casi inocente. Parece que aquí hay un claro plan de ir en detrimento de justamente todos los valores que nos ha dejado el Estado Social de Derecho costarricense. Pues efectivamente, así lo hemos estado viendo durante varios años y este último proceso que se está dando ahora, aprovechando la pandemia para lograr cosas, nos preocupa porque este proyecto viene propuesto desde el Poder Ejecutivo. Entonces, esa es la parte que sí pensamos que no es así como que cualquiera diga nada más de y salió por salir. No. Todo esto es un plan, tenemos que tenerlo en cuenta como ciudadanos de este país y van otra vez a tomar el botín del ICE. Y ustedes saben lo que significa el ICE para este país. Entonces, no es algo que podamos dejar así nada más, no nos podemos quedar callados y aquí estamos pues escuchando las opiniones de aquellos que saben sobre este tema y que nos reafirman que la situación está delicada. Pero ¿por qué defender el Instituto Costarricense de Electricidad? ¿Por qué el ICE es modelo de energía pública para todo el mundo y cuáles serían las consecuencias que traería esta modificación al artículo 3 de la Ley 7200. Vamos a hacer un viaje en el tiempo con nuestra cápsula y en un ratito volvemos con más desde la otra acera. Durante la administración de Próspero Fernández, San José se convirtió en la tercera ciudad del mundo en tener luz eléctrica. 25 bombillos se encendían al oscurecer y se apagaban al amanecer gracias a la iniciativa de don Manuel Dengo en 1884. Además de un gran acontecimiento, la generación eléctrica era también un gran negocio y ahí se les prendió el bombillo, el del billete. Para 1927 había 3 empresas privadas que controlaban la generación eléctrica con capital nacional y extranjero. Fue hasta 1949 que la generación eléctrica se nacionalizó. El Estado compró las 3 empresas y le consignó al ICE no solo la generación y la investigación en nuevas matrices energéticas, sino, y sobre todo, la universalización del servicio. Gracias a esto, Costa Rica cuenta hoy con una cobertura del 99.4% de su territorio y es el tercer lugar en el mundo en uso de energías limpias. La Ley 7200, aprobada en 1990, obligó al ICE a comprarle electricidad a generadores privados, energía cara que además no necesita. Empresas como Ingenio Taboga de los Arias Sánchez, Proyectos Volcán y Don Pedro con vínculos con los Figueres fueron parte de los beneficiados con millones de dólares pagados por todas y todos. Ahora, el gobierno sube la apuesta con el proyecto de ley 22.601 y abre el mercado de generación a empresas transnacionales para desarrollar proyectos y venderle electricidad al ICE, desnacionalizando la generación eléctrica. Pero, ¿para qué obligar al ICE a comprar electricidad que el mismo ICE puede generar? ¿A quién beneficia esta modificación? En primer lugar, a las grandes empresas que desarrollen proyectos y le vendan electricidad al ICE. Y en segundo lugar,
Bueno, no. En este caso creo que solo hay premio para el primer lugar. Tener la cobertura del 99.4% del territorio nacional e investigar también la generación de nuevas matrices eléctricas no es casualidad, fue una decisión política. Y una decisión política podría traérselo abajo todo. Ya venimos con más después del corte desde aquí, desde la otra acera. En APS Noticias podrá informarse de lo más importante de la realidad nacional e internacional y cómo le afecta a usted como persona trabajadora. Entérese de lo más relevante en el sistema educativo, así como de los temas laboral, sindical y del movimiento popular. Seguiremos todo lo que ocurre en la Asamblea Legislativa, así como la información más importante para la afiliación APSINA. Síganos en APS Noticias. Para entender a fondo lo que pretende el gobierno con la modificación del artículo 3 de la Ley 7200, nos acompaña el sociólogo y profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Osvaldo Durán. Osvaldo, bienvenido a Desde la Otra Acera. Contanos, ¿de qué viene un poco la modificación de este artículo y qué implicaciones tiene para el Estado Social de Derecho costarricense y puntualmente para el ICE y la generación eléctrica? Nada, muchísimas gracias, Fernando, por abrir un espacio más para poder explicar, conversar sobre un asunto que desde hace décadas es crucial en Costa Rica y que ahora pues ha tomado muchísima más fuerza con una nueva, podemos así decirlo, camada de proyectos de ley que pretenden exactamente privatizar y ahora además desnacionalizar la generación de electricidad en Costa Rica. Aquí lo que se está suponiendo es que más inversión privada externa va a mejorar las condiciones de distribución y de consumo con beneficio para la sociedad costarricense, lo cual es absolutamente imposible de comprobar, porque no hay datos que demuestren eso, sino todo lo contrario. Ahora, ¿qué tiene este otro proyecto nuevo de nuevo? Tiene nuevo que está apuntando clara y directamente a la desnacionalización. Y aquí podemos hacer un resumen de lo que hemos hablado en esa línea. Este proyecto, que yo le llamo Ley Alvarado, prácticamente que desconoce todas las luchas sociales de Costa Rica en pro de la nacionalización de la electricidad, de fortalecimiento de un servicio de electricidad público con la creación de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en el año 41, pero sobre todo este proyecto, y aquí está una de las claves de esto, este proyecto literalmente aniquila el decreto 449 o 449 del 8 de abril de 1949 que creó al ICE. Privatizar y además desnacionalizar es una regresión histórica que la sociedad costarricense no debiera permitir. Esto, así como está, para mí tiene o va a tener consecuencias mucho más graves que las propuestas del combo del ICE del año 2000 que paramos en este país. Este proyecto de ley, junto con el otro proyecto de ley para abrir al mercado regional la participación de los privados, serían definitivamente los proyectos que acabarían con el ICE. ¿Qué antecedentes hay de medidas similares que se hayan tomado en el pasado y que de alguna forma también representen como el inicio para llegar a esto que ocurre ahora, que es abrir al capital extranjero la generación eléctrica privada? No me voy a detener en esto, pero estos son antecedentes de proyectos de ley que iban en esa misma dirección, proyectos que tienen ya
prácticamente que décadas de estar dando vueltas aquí y que han tenido padrinos bien reconocidos en el país, como el presidente o expresidente Oscar Reyes Sánchez, como el Teófilo de la Torre, como otros presidentes ejecutivos del ICE, que siempre han venido en la misma dirección y que hace coincidir intereses del gobierno con intereses privados. Y eso es algo que ya en este país nadie puede negar, que hay una colusión de intereses público-privados y que ya las barreras en eso se rompieron. Bueno, ¿por qué podemos decir que no se justifica de ninguna manera esa participación privada en el mercado? No voy a argumentar más que con números, y ahí están. El Estado costarricense pagó a los generadores privados 3.141 millones de dólares entre el año 1989 y el año 2021. Y repito, los cuadros y la relación oferta-demanda en Costa Rica demuestran que esa energía siempre ha sido innecesaria. Podrá haber un año en que el ICE haya justificado esa compra de energía, pero pagar más de 3.000 millones de dólares no es algo que la sociedad debiera permitirse. Pero ahí hay otros datos. En los 3 primeros meses del año 2000 se pagaron, para que vean un poquito de historia con esto, 4.455 millones de colones a los generadores privados. En los primeros 7 meses del año 2001 la suma llegó a 16.000 millones, de los cuales solo en julio, en un mes, se pagaron más de 2.000 millones de colones. Ahí hay muchos datos que se los voy a dejar para que ustedes lo vean, pero aquí lo que más me importa es que en ese paquete de la colusión, por decirlo así, está Arecep involucrada. Está Arecep porque Arecep nunca ha establecido los controles que tiene que hacer ni ha hecho la fijación de tarifas como corresponde para que lo que pagan el ICE a los generadores privados sea lo que realmente debiera pagar. Vean estos datos. Sobrepagos por 23,8 millones de dólares en apenas 18 meses, entre diciembre del 17 y mayo del 2019. Eso es, yo digo que es gracias a la facilidad que Arecep les dio, porque Arecep nunca le ha hecho caso a la Contraloría General de la República en términos de cumplir con la fijación de tarifas de acuerdo con las normas que la ley exige. Esto es un ideal que tenemos que trabajarlo. Las experiencias últimas que hemos tenido en el país efectivamente no son nada buenas. Los procesos de diálogo y las mesas de diálogo que se abrieron alrededor de la propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional dieron un resultado absolutamente negativo, pero sin embargo no tenemos que desistir. Y en esto vamos a seguir, nada más que ahora nosotros insistiremos siempre en que tiene que sumarse a las comunidades y a las organizaciones sociales en estas decisiones, y esos espacios tenemos que ganarlos, y los ganamos casualmente tomando una actitud de presión ante el gobierno, ante la Asamblea Legislativa, ante los privados y ante todo ese bloque muy organizado, muy poderoso económicamente, que pretende convertir los servicios sociales de Costa Rica, en este caso de la electricidad, en un botín político y económico más. Ya lo están haciendo, pero definitivamente estos proyectos de ley hay que pararlos. Bueno, doña Saray, vamos llegando ya al cierre del programa de hoy. Sin embargo, uno escucha todas estas visiones, y lo que se ve es que este tema de las leyes impulsadas por sectores privados que tienen acceso a permear a la clase política son realmente perjudiciales para el bienestar social, ¿no es cierto? Sí, el neoliberalismo, ¿verdad? La privatización en detrimento de los que menos tienen, por el deseo, la ambición de los que quieren más, ¿verdad? Así lo veo yo, ¿verdad? Y en este caso con el ICE, pues vemos cómo las intentonas que han habido, ¿verdad? Que sí se han privatizado, digámoslo así, sectores o situaciones del ICE, como sabemos que hacen con que el ICE tenga que comprar energía privada cuando no necesita hacerlo, ¿verdad? Entonces, y podría generarla incluso. Claro, la genera y de manera solidaria, ¿verdad? A todo el país.
usted lo decía antes, la cobertura que tenemos. Bueno, esa es parte de la situación. La cobertura, el servicio, la atención, en cualquier lugar en donde se cae un poste, si se cae un poste en Upala, es igual de importante atenderlo que si se cae un poste en el centro de San José. Ese tipo de visión que justamente solidaria y no rentista, ¿no? O sea, no le buscan la rentabilidad al asunto. Incluso a partir de la implementación de la ley 7200, el ICE paga más caro la electricidad que generan los privados que la que genera el propio Instituto Costarricense de Electricidad. Ahora, ¿podrá el gobierno así tan de salida, con tan poco apoyo en lo político, impulsar una ley como estas? ¿Contará con el apoyo en la Asamblea Legislativa? Bueno, son compromisos políticos que deben de tener, ¿verdad? Claro. No sabemos hasta dónde llegará ese compromiso, porque acuérdense de los tentáculos, ¿verdad?, que tienen que ver con corrupción y todo esto. Es un poco eso, ¿verdad? Bueno, y es que claro, aquí pasa lo mismo, ¿verdad? O sea, quitarle al ICE la posibilidad de generar energía eléctrica para que la genere un privado, suena muy caso Cochinilla, suena muy caso Conavi. Creo que esa es son los mismos estilos, ¿verdad?, que se van repitiendo y repitiendo. Pensamos que no existen. Quizás porque uno no es de los que recibe todo esto, ¿verdad? Pero sí se da ahí y está en detrimento del país. Bueno, también esto dará muchísima tela que cortar. Ya los sindicatos del ICE empezaron a juntarse y ya hay movimientos planteados en torno a esta propuesta que tiene el gobierno de Carlos Alvarado. Nosotros hoy llegamos hasta acá agradeciéndoles, por supuesto, haber estado atentas y atentos del otro lado de la pantalla e invitándolos también a que si quieren escuchar alguna de las entrevistas completas que vieron en este programa o en episodios anteriores, lo pueden hacer buscando Desde la Otra Acera en Spotify. Ahí están todas las entrevistas, no se las pierdan, que están buenísimas. Nosotros nos encontraremos nuevamente la otra semana con mucho más sobre la actualidad nacional aquí desde la otra acera. Chao. Muchas gracias y buenas noches a todos.